muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo inicial de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí, en Valencia, España. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el programa número 11 del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. En el programa de hoy continuaremos con el estudio de los versículos 18 al 21 del capítulo 2 y lo haremos, como siempre, de forma expositiva para su mejor comprensión. En la sección de versículos que estudiaremos hoy, Pedro toca un tema vigente, actual y que afecta irremediablemente a la gran mayoría de la audiencia. Es un tema doble. Primero toca la realidad laboral y segundo continúa hablando del sufrimiento, pero en este caso en el ambiente laboral. No solo hablaremos de este tema vigente, sino que veremos también las normas que da Pedro de parte del jefe del cielo, el Dios que ha establecido el trabajo y el que ha dicho que el hombre gane la vida con el trabajo. Por cierto, la lotería es pecado, los juegos de azar son pecado, apostar a los caballos o al deporte es pecado, no es el modelo que Dios ha establecido para ganarse la vida. Por otro lado, detrás de estas cosas siempre está la mafia del mundo que se enriquece con la ilusión de los tontos. Bien, habiendo dicho eso, continuemos. Sobre este tema del sufrimiento en el trabajo, un tema actual, vigente, personal, difícil y duro, causado por la caída de Adán, Dios establece por medio de Pedro y Pablo unas condiciones básicas que todo convertido, todo cristiano, debe obedecer en su trabajo como evidencia de que se ha convertido. El tema central de toda la primera carta de Pedro, como venimos estudiando, es el sufrimiento en todas las áreas de la vida del convertido. Y el trabajo es un área más donde el hombre convertido también sufre. Es aquí donde entran los consejos de Pedro y la consolación de Pedro para el que sufre laboralmente. El ambiente de trabajo, estimado oyente, es un escenario complejo, duro, donde se sufre mucho y hasta se llora, donde se va la mayor parte de la vida, donde a menudo se vive una tensión palpable diaria, tensa, entre empleados y jefes. Por un lado tenemos a los empleados, muchos de los cuales se enfrentan a diario a la difícil tarea de soportar la injusticia laboral y a la vez soportar la injusticia de sus jefes. Jefes que no reconocen el esfuerzo de sus empleados, jefes que no pagan lo justo a los empleados, jefes que imponen cargas irrazonables, jefes que no gestionan con empatía su liderazgo de jefes, y jefes déspotas, maleducados, perversos, descarados y explotadores. Es todo un desafío constante ir a trabajar. Es un sufrimiento diario ir a trabajar cuando uno se siente desatendido, infravalorado, mal pagado, maltratado por los jefes, con presiones de todo tipo. El lugar de trabajo es a veces un infierno. Ahora, esta realidad laboral es cruda, dura, injusta y sufrida, tanto para los convertidos como para los no convertidos, todo hay que decirlo. Ambos sufren lo mismo, pero. La moneda tiene dos caras. No solo los jefes puede que sean injustos, no podemos ignorar también la perspectiva de los jefes. Para ellos, la búsqueda de personal es a menudo una odisea. Encontrar gente responsable, fiel, trabajadora, honesta y de confianza se ha vuelto una tarea casi imposible y por eso también los jefes sufren y pierden. Muchos jefes son morales, son buenas personas, pero se enfrentan a la frustración de ver cómo la dedicación, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso en los empleados escasea o simplemente no existe. Y eso también hace sufrir al jefe. Y esa realidad es también para ambos tipos de jefes, jefes convertidos y jefes no convertidos.
En resumen, la triste realidad laboral es un tema donde Dios, el jefe supremo, da sus instrucciones al convertido, tanto si usted es empleado como si es jefe. Y de este tema hablaremos hoy. La armonía entre los jefes y los empleados en la tierra es una utopía, estimado oyente. No hay régimen político en la tierra que armonice esta lucha entre los dos grupos, jefes y empleados. Jamás se logrará esa armonía en la tierra entre empleados y jefes. La propia naturaleza humana hace el tema imposible. Sin embargo, una vez más, volvemos al mismo punto. Por medio del Evangelio, esta área dura de la vida, esta área dolorosa de la vida, esta área que tanto sufrimiento produce en la vida, ese Evangelio, primero, da poder al convertido para soportar este mundo de injusticia laboral. Y en segundo lugar, el Evangelio al convertido le da una esperanza maravillosa. Un día, en el reino material de los cielos, habrá un mundo donde se trabajará sin injusticias, sin sudor, sin cansancio, sin dolor, sin jefes injustos, sin maltrato, sin necesidad de dinero, y donde trabajar será todo un placer. En el estudio de Pedro, hoy, y con el complemento de Pablo, dejaremos sentadas las bases bíblicas de, primero, cómo debe portarse un convertido en el ambiente laboral, y segundo, Pedro volverá a dar consolación a los que sufren. Este será el tema de hoy. Bien, habiendo dicho esta introducción, vayamos entonces ya al análisis de los versículos de hoy. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 18 que, en versión parafraseada, dice así: Empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los jefes buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Punto número 1. El versículo es tan claro, estimado oyente, tan claro que lo entiende hasta un niño. Es tan claro que no necesitaría explicación de cómo debe actuar el empleado convertido. Sin embargo, con el arte del parafraseado y el método expositivo, queremos que quede aún más claro. Leyendo el pasaje, ¿usted cree que necesita explicación? Sin embargo, le daremos algunos puntos complementarios para su mejor comprensión. Punto número 2. Si tuviera a Pedro enfrente, le preguntaría: vamos a ver, Pedro, si Pablo habló también del tema laboral como tú, pero tocó los dos polos, empleados y jefes, ¿por qué tú has hablado solo de los empleados y no has hablado de los jefes? ¿Es que acaso los jefes cristianos no sufren? Es una buena pregunta, ¿no cree? Imaginemos que en las iglesias a las cuales les escribe Pedro había jefes judíos. Entonces, ¿por qué Pedro no escribió también consejos de cómo debe ser un jefe cristiano? Si usted lee a Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 22 y en Colosenses capítulo 4 versículo 1, usted verá que Pablo aconseja a ambos, a empleados y a jefes. Y si usted lee 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 1 y 2, usted verá también que Pablo habla a los dos grupos, trabajadores y jefes. Entonces, ¿por qué Pedro no lo hizo? Bueno, a nuestro juicio volvemos al mismo punto. Por un lado, Pedro es pobre. No le podemos pedir más a Pedro. Pedro es pobre. Por eso decimos que, aunque no tuviéramos ningún otro apóstol del Nuevo Testamento, si solo tuviéramos a Pablo, con eso sería más que suficiente para vivir como gentiles una verdadera vida cristiana, tanto en doctrina como en conducta. Y por otro lado, al no tener Pedro todo el tema completo laboral, eso hace que usted se esfuerce, busque, trabaje en el resto de la palabra de Dios, emplee tiempo, estudie y compare. Punto número 3. Se vuelve a usar la frase sujeción a la autoridad. Por lo tanto, le recordamos nuevamente y de forma breve lo que ya hemos dicho la semana pasada de lo que es la verdadera sujeción bíblica, en este caso en el ambiente laboral. Así que preste atención. Usted como empleado debe sujetarse a su jefe en todo lo que le manda, aunque no le guste o aunque le cueste.
debe obedecerle en todo, pero siempre y cuando su jefe no le pida algo injusto, ilegal, pecaminoso, contrario a su conciencia, contrario a las normas del trabajo, algo inmoral o contrario a la palabra de Dios. En este caso, usted no debería obedecer al jefe si usted se llama cristiano. Si usted obedece algo injusto de su jefe, usted estará pecando y siendo cómplice de la injusticia de su jefe. Así le cueste el despido, usted no puede hacer algo ilegal, algo malo o algo contrario a la palabra de Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 18. Entonces, habiendo comentado todo esto, preguntamos, ¿usted como empleado está viviendo este pasaje de Pedro? ¿Vive sujeto a su jefe? ¿Es usted murmurador, lento en el trabajo, vago, protestón, desagradecido, desobediente a las normas de la empresa? ¿Es usted de malas actitudes, de mala cara? ¿Le falta el respeto a su jefe? ¿Le habla fuerte a su jefe? ¿Vive quejándose de todo de su jefe? Si le preguntáramos a su jefe, ¿qué diría su jefe de usted? ¿Su jefe sabe que usted es cristiano? ¿Es usted confrontador con su jefe? ¿Es usted verbalmente agresivo con el jefe? ¿Es usted puntual, limpio y ordenado en el trabajo? ¿Ignora a su jefe y usted hace lo que le da la gana en su trabajo? ¿Trabaja solo cuando el jefe lo está mirando? ¿Ha robado en su empresa alguna cosa? ¿Pierde usted el tiempo en el trabajo? ¿Cumple usted con los plazos de su trabajo? ¿Es usted un coqueteador o una coqueteadora en su trabajo? ¿Viste usted en su trabajo de forma sensual? ¿Comete usted errores repetidos en su trabajo? ¿Falta usted a su trabajo mintiendo con excusas para trabajar menos días? ¿Habla usted mal de su jefe o critica a su jefe delante de los demás? ¿Hace usted la milla extra en su trabajo? En fin, hay 1000 preguntas más, pero con estas pocas es suficiente para activar su memoria, para recordar su vida laboral y para tocar su conciencia a ver cómo lo está haciendo. Como puede ver, la Biblia es maravillosamente actual y práctica porque este tipo de temas no cambia con el tiempo. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 19 que, de forma parafraseada, dice así. El mérito delante de Dios está en que, habiendo actuado con responsabilidad, ustedes soportan el trato injusto sin haberlo merecido. Punto número 1. El pasaje dice, delante de Dios. Esa es una frase impactante, es una frase terrible, una frase estremecedora, estimado oyente. Significa que cada palabra, cada instante, cada acción que usted hace o dice resuena en los ojos de Dios y en los oídos de Dios. Por ejemplo, ahora mismo, ¿con qué actitud está escuchando el programa? ¿Qué respuesta toma a lo que escucha del programa? El texto nos dice que todo lo que usted hace, lo hace delante de Dios. Dios mira todo lo que usted hace aunque usted no vea a Dios. Hay un ojo invisible que todo lo ve. Hay un oído invisible que todo lo escucha. Esta frase es para temblar, estimado oyente, porque usted vive delante de Dios. No se olvide. Dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Un pasaje que ya hemos analizado en el canal. Y ese pasaje es una forma de decir, nada de usted escapa a Dios, ni sus pensamientos, ni sus intenciones, ni por supuesto sus acciones, ni sus secretos. Todo lo que usted hace lo hace delante de Dios, y Dios un día lo juzgará por ello. ¿Cómo está su conciencia delante de Dios, estimado oyente? Con esta reflexión queremos llamar su atención a tener cuidado con lo que hace y cómo lo hace, tanto en el trabajo, como en la iglesia, como en la familia, como en el matrimonio. Usted está ahora mismo delante de Dios. Y en este punto, a la vez, nos toca admirarnos de cómo es Dios, cómo puede verlo todo. ¿Qué capacidad tiene este Dios que es capaz de controlarlo y verlo todo? ¿Qué capacidad tiene este ser para ver millones de personas a la vez, donde quiera que estén, y ver al hombre por dentro y por fuera? Este atributo de Dios, la omnipresencia,
nos muestra lo absolutamente increíble que es Dios. Punto número 2. La frase que usted lee en la versión Reina Valera habla de actuar conforme a la conciencia. Eso significa actuar con responsabilidad, tal como lo hemos parafraseado para usted. Esa es la idea. Su conciencia le dice que usted debe ser responsable en el trabajo. Esa es la idea. Entonces la pregunta reflexiva automática es similar a las de antes. ¿Hace usted las cosas con conciencia, con responsabilidad en su vida? ¿Hace en su trabajo cosas contra la conciencia y de forma irresponsable? ¿Es usted una persona, sea jefe o empleado, que trabaja a conciencia, con responsabilidad, o su trabajo es un mal trabajo? ¿Hace usted las cosas mal hechas, mal acabadas, mal rematadas, no terminadas? ¿Es usted un chapucero negligente? ¿Hace usted su trabajo con excelencia, bien hecho, bien acabado, con profesionalidad y de calidad? ¿Cómo hace las cosas en su trabajo y en su vida, estimado oyente? El pasaje demanda que reflexione. Y punto número 3 del versículo 19. Se habla del trato injusto que uno recibe sin merecerlo. No hay cosa más dura para el alma, estimado oyente, que recibir un trato injusto por algo que uno ha hecho bien. Y no solo duele a nivel laboral, como se refiere aquí el texto de Pedro, sino que a nivel de otras áreas de la vida también duele. ¿Cómo duele cuando uno hace las cosas con el corazón, con entrega, con toda profesionalidad, con todo esmero, con todo corazón, con todo sacrificio, y la gente no lo valora? ¿Cómo duele cuando uno se esfuerza y aún encima recibe daño o indiferencia? Eso duele el alma de forma intensa, pero lo pagarán delante de Dios. Tanto a nivel laboral como a nivel familiar, matrimonial, eclesial, pastoral, el trato injusto duele, pero Dios dice que ahí Él lo valora y también dice que juzgará al injusto. Aunque el alma se duele por el trato injusto, sin embargo, el espíritu de uno se regocija porque, fíjese bien en esto, cuanto más trato injusto uno reciba, primero, los impíos recibirán más castigo por el trato injusto que nos hacen. Dios es juez, estimado oyente, no se olvide, y tenga por seguro que Él no se saltará a las injusticias que usted hace. Segundo, las injusticias generan al convertido premio en la eternidad. Ya lo hemos dicho en el mensaje anterior, a más sufrimiento injusto, más premio en la eternidad. Tercero, hay consuelo, porque Dios no se olvida de lo que nos hacen. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, un pasaje consolador. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que se hace para Él. Y cuarto, hay una maravillosa esperanza segura de un mundo infinito, inimaginable y perfecto, donde habitará la justicia entre los hombres. El mismo Pedro lo dice. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia entre los hombres. ¡Wow! ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! El pasaje más importante de las dos cartas de Pedro, el pasaje que sobresale, el pasaje más motivador, más intenso, el pasaje que anima a seguir adelante a pesar de la dureza laboral, a pesar de las aflicciones y las injusticias que nos rodean. Este pasaje de Pedro es un horizonte de esperanza que desafía la imaginación. ¿Cómo será ese mundo de justicia material con tantos hombres, estimado oyente? ¿Cómo será? Pensar en ese pasaje hace sentir escalofrío, un escalofrío de asombro, pero de esperanza que recorre el ser, porque la promesa de segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, estimado oyente, no es un mero versículo, es una potente realidad futura que anima el alma a sufrir las aflicciones con gozo en la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, desafía toda imaginación y toda ficción. Olvide lo que sus ojos ven en las películas, lo que sus oídos escuchan y lo que su mente trata de imaginar. Estamos hablando de la esperanza de la aurora de una creación nueva, con una raza de hombres diferentes fraguados por el Evangelio. Una perspectiva deslumbrante, asombrosa y futura de hombres perfectos
que empequeñece los cuentos de hadas más elaborados y empequeñece las películas de ciencia ficción más imaginativas. Los cielos nuevos con hombres perfectos en un ambiente de justicia no solo es una frase etérea bonita cuando la leemos, no solo es algo futuro material, sino que es la vibrante posibilidad de acceder a un universo de oportunidades inexploradas en todas las áreas del ser humano, la plenitud en estado perfecto, en espíritu, alma y cuerpo, donde todo allí será real y perfecto. Ese mundo tiene que ser maravilloso. Todo brillante, todo de luz, todo perfecto, todo justicia. Todo es vida perfecta, abundante, armoniosa. El ideal que ha soñado todo hombre. Convivencia en paz, felicidad y justicia con actividad incesante, armoniosa entre los hombres. Esa frase de Pedro, estimado oyente, son mini destellos de una gloria incomprensible a nuestra mente actual que nos está esperando. El anhelado reino de los cielos y su justicia perfecta entre los hombres es real. Es tan increíblemente real que hasta tratar de describirlo en este mensaje parece inútil. Uno se queda limitado e impotente ante la grandiosidad de esa esperanza de un mundo de justicia entre los hombres, cuando aquí, cada día, entre los hombres, solo hay injusticias. Pero la verdadera magia de ese lugar del reino, el pulso vibrante de esta nueva existencia humana, reside en sus habitantes perfectos, viviendo en justicia social permanente, y eso tiene que ser maravilloso. Porque en estos cielos y en esta tierra nueva, la justicia no es un ideal abstracto como sucede en la tierra, no. La justicia morará realmente en la convivencia entre los hombres. Es el ADN de esta nueva realidad. Los corazones ya no albergan sombras, las mentes ya no tejen intrigas, no hay pecados ni pecadores. ¡Aleluya! La verdad es la lengua oficial del reino, es el idioma universal de todos los hombres. Cada interacción entre los hombres será perfecta, hay una integridad entre ellos inmaculada donde el egoísmo no existe, el pecado no existe. Es como vivir en un mundo de inocencia, pero con una inocencia no infantil, sino madura. Pedro habla de la promesa de un hogar donde la paz y la justicia entre los hombres no tiene fin. La paz es absoluta y la armonía es tan palpable que eso es como un sueño hecho realidad. Habrá paz y habrá justicia entre los hombres. Precisamente todo lo que no tenemos ahora. Cuanta menos paz y más injusticia tenemos en esta sociedad, más se agarra uno al pasaje de Pedro. Esto no es un sueño, estimado oyente, no son palabras motivadoras. Esto es lo que esperamos, según sus promesas. La certeza de que, más allá de la dolorosa aflicción presente, sea laboral, social, política, económica, familiar o de salud, existe un horizonte que nos aguarda, un mundo nuevo, un nuevo Edén forjado por el nuevo Adán, accesible solo por medio de las dos condiciones de Marcos capítulo 1, versículo 15, tomadas en nuestro libre albedrío. ¿No es esta una promesa maravillosa que enciende el alma y le anima a pasar las injusticias laborales y de la vida diaria? Vayamos juntos, estimado oyente, a ese mundo de justicia, entrando por los portales de esplendor de Marcos capítulo 1, versículo 15. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 20 que, de forma parafraseada, dice así. ¿Qué mérito tiene soportar el castigo cuando se ha fallado? Ninguno. Pero si sufren y soportan la injusticia por haber hecho lo bueno, esto es agradable a Dios. Estimado oyente, en otras palabras, este pasaje está diciendo que si usted se ha convertido por medio del Evangelio y sufre con paciencia cuando hace el bien y encima le calumnian, eso es pura gracia de Dios para usted. Su dolor se convierte ante Dios en oro pulido a sus ojos. El sufrimiento es una fuerza intensa que, así como duele, proporcionalmente produce bendición y premio en la eternidad. ¿Se había dado cuenta de esta perspectiva del dolor? ¿Somos masoquistas? No. ¿Nos gusta el dolor? No. Sino que el convertido enfoca el dolor correctamente en su razonamiento y en su libre albedrío con el poder del Evangelio. No lo enfocamos como el mundo, no lo enfocamos como la religión.
El mundo escapa del dolor. Los convertidos reciben el dolor. Se lo repito. El mundo escapa del dolor, pero los verdaderos convertidos reciben el dolor. El dolor es una fuerza contraria a nuestra esencia. Nuestra esencia escapa del dolor. Pero Pedro aquí nos dice que no escapemos del dolor, sino aceptemos el dolor en nuestro libre albedrío porque, primero, agrada a Dios y segundo, tiene premio en la eternidad. El dolor transforma la injusticia en premio futuro. ¡Qué maravilla! Cuando al convertido la injusticia le golpee, cuando le calumnien sin piedad por hacer el bien, la reacción natural es la furia, la desesperación y la venganza. Pero el Evangelio convierte esa furia terremótica en gloria para Dios y premio para la eternidad. Ahora, aceptamos el dolor y lo redirigimos a nuestro beneficio, pero, si puede denunciar la injusticia, hágalo. Se lo repito, si puede denunciar la injusticia, hágalo. Pero mientras le cometen la injusticia, transfórmela en beneficio para usted y para gloria de Dios. Luego, vaya y denuncie la injusticia. Esa sería la sabiduría. Cada lágrima derramada del convertido, cada palabra hiriente soportada, cada injusticia recibida, no cae en el vacío. En los ojos de Dios, un convertido por el Evangelio de su Hijo es especial. Ese sufrimiento se transforma en algo infinitamente valioso, más precioso que el oro molido. El dolor en el convertido es un eco que retumba en el cielo. Es participar, es acercarnos a la propia injusticia padecida por el Señor Jesús de mano de los hombres injustos. Esa unión inexplicable de mi dolor con su dolor, del dolor de un pequeño Cristo con el dolor del Cristo, desafía el caos del dolor. Ahora el dolor por fin tiene sentido. Ahora las injusticias tienen sentido. Ahora no escapo del dolor. Ahora no hay queja del dolor. Ahora hay cálida aceptación de esas aflicciones que el Señor permite. Amén. Aleluya. Y entremos ya en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 21, que, de forma parafraseada, dice así: Para esto fuisteis llamados, para sufrir, porque Cristo sufrió primero por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos en el sufrimiento. Punto número 1. Este pasaje es una bofetada a la doctrina de la prosperidad y a la secta pentecostal de pare de sufrir. Porque aquí dice que la vocación del convertido es constantemente sufrir. Porque el sufrimiento es lo habitual en este mundo. El sufrimiento lo pule, lo prepara para el reino. El sufrimiento es intrínseco al convertido. Por lo tanto, pretender quitárnoslo, eludirlo, llorar u orar para no tenerlo es rebelión, es ir contra la voluntad de Dios. La doctrina de la prosperidad era para Israel, no para la Iglesia. Ahí está el engaño de los lobos de la prosperidad y la secta de pare de sufrir. Esos lobos le aplican a usted los pasajes de la prosperidad y bendiciones que fueron dadas a Israel, no a usted, no a la Iglesia. Lo hemos dicho muchas veces en el canal, pero hoy procede repetirlo. La doctrina del pacto condicional de prosperidad era para Israel. Es decir, Dios le dijo a Israel: Si tú me obedeces, yo te bendigo en todo. Pero esa doctrina material no es para la Iglesia, que no le engañen. La Iglesia no tiene pacto condicional. La Iglesia tiene un pacto incondicional. Es decir, aunque me obedezcas, no es garantía de que te prospere y te libre del sufrimiento. Los lobos siempre usarán pasajes del Antiguo Testamento para engañarle con la doctrina de la prosperidad, y los pocos pasajes que fuerzan del Nuevo Testamento son eso, pasajes forzados, fuera de contexto, porque el contexto neotestamentario para el convertido no habla de buena vida nunca. La doctrina de la prosperidad, sanidad y milagros es una de las mentiras más grandes en el mundo religioso. Es falsa, es antidios, es antineotestamentaria, es pecado. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. La frase "fueron llamados" no se refiere a la doctrina calvinista, que quede claro.
Aquí el contexto no es llamados para salvación, no. Aquí se habla de que Dios llama a los convertidos a enfrentar dignamente el sufrimiento. A eso se refiere lo de llamados. La doctrina calvinista es basura en estado puro. Sus doctrinas son doctrinas de desgracia. Y una de esas doctrinas falsas es precisamente esa, que Dios elige unos pocos para salvarse. El calvinista retorcido confunde la elección que Dios impone en determinadas funciones para el convertido en la tierra, lo confunde con que Dios lo ha llamado para salvarse. El llamado o la elección de Dios de unos pocos para salvación en la Biblia no existe. Es un invento calvinista, es herejía. Los calvinistas no ven que Dios llama a todos los hombres en general a que sean salvos y que es el hombre el que decide en su libre albedrío si quiere ser salvo. Eso no lo ven los calvinistas. Dios llama a todos universalmente, les da toda la vida para responderle. Dios no llama a unos pocos para salvarse, como decía el reciente fallecido Papa calvinista, no. Un necio en grado sumo que ahora se habrá dado cuenta del terrible error que ha cometido en su vida predicando esta mentira. Ahora estará pagando en la oscuridad eterna las consecuencias de haber sido calvinista. Se lo merece por necio engañador. Tuvo tiempo en su vida de ver la verdad y la despreció en su libre albedrío, precisamente el libre albedrío que negaba. Él usó el libre albedrío para decidir creer la basura de Calvino. Ahora lo pagará por toda la eternidad. El libre albedrío no existe en las funciones que Dios da, estimado oyente. El libre albedrío solo existe para la salvación. Tenemos el caso de Moisés, un hombre convertido. Dios le dio la función de que sacara a su pueblo de Egipto, pero él se negó en esa función. Entonces ahí sí, Dios lo obligó a hacer esa función, sacar a su pueblo. Porque ante las funciones de Dios, nadie puede negarse. Pero ante la salvación de Dios, el hombre sí puede negarse. Y de hecho, lo hace. Bien, hasta aquí queda aclarado teológicamente el tema del llamado de Dios. Aprovechamos entonces, estimado oyente, para invitarle a que responda al llamado de Dios a la conversión en el día de hoy, antes de que Dios le quite la vida y lo deje de llamar. Si necesita ayuda, llámenos. Punto número 3 del versículo 21. Se habla del sufrimiento de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿a qué sufrimiento se refiere? ¿Al sufrimiento físico? No. Cristo no sufrió físicamente nunca, porque el sufrimiento físico es consecuencia de la caída. Cristo no era un ser caído ni su cuerpo estaba sujeto al sufrimiento. Por lo tanto, Cristo no sufrió nunca físicamente. Cristo tenía un ADN perfecto, inmune al sufrimiento. Decir que Cristo sufrió en su cuerpo es una mentira sensacionalista de la religión y las películas. El cuerpo de Cristo no podía sufrir porque era perfecto. Entonces, ¿a qué sufrimiento se refiere el pasaje? Bueno, el sufrimiento de Cristo no fueron sus llagas, sino que el sufrimiento de Cristo fue su llaga en el alma. Una cosa son las llagas en plural y otra cosa es la llaga en singular. La Biblia no habla de llagas, habla de llaga. ¿Y cuál fue su llaga? ¿Cuál fue su desgarro, su dolor, su sufrimiento? El desgarro y el sufrimiento de Cristo fue solo en su alma, no en su cuerpo. Cuando el Padre amado y el Espíritu Santo amado, cuando la unidad divina se desgarra en el Calvario, en el momento en que ambos maldicen a su Hijo, en el momento que la ira de Dios cae sobre su Hijo, en el momento que Dios ejecuta a su Hijo, en el momento que Dios mata a su Hijo, en ese momento el sufrimiento inconmensurable de ellos tres es en su alma. El alma de los tres se desgarra y todos ellos padecen en el alma. El Padre es desgarrado al tener que ejecutar jurídicamente a su Hijo inocente. El Espíritu Santo, el ser más entrañable de la familia divina, se desgarra también en su alma cuando firma la ejecución del Hijo amado y, por supuesto, el desgarro es también del Hijo en ese grito de su alma: ¿por qué me has desamparado? Y entonces el Padre le responde: Hijo, te hemos desamparado porque así lo habíamos decidido en el Consejo Eterno.
Pero el hijo ya no tuvo fuerzas para responderle: sí, padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y el hijo muere, es separado con desgarro terrible de la unidad familiar divina, en una separación eterna al recibir la justicia de Dios y la ira de Dios por las injusticias de los hombres. Ese es el verdadero y teológico sufrimiento de Cristo, estimado oyente, que no le engañen con el tema del sufrimiento de los clavos, ni las espinas, ni los latigazos. Eso no lo hizo sufrir. Es más, nunca los 4 evangelistas relatan un solo grito, un solo quejido, un solo acto de dolor físico del Señor Jesús. Ni uno, sencillamente porque no lo hubo. El sufrimiento del Hijo de Dios fue cuando la espada de la justicia divina cae desde el cielo y se clava en el alma del Hijo de Dios por causa de sus pecados, estimado oyente. El verdadero sufrimiento de Cristo no fue en su cuerpo, fue en su alma, fue en su alma. Cuando desde el cielo cae sobre él la espada de la justicia de Dios, ese fue su dolor. La llaga por la cual somos sanados no son las llagas de su cuerpo, sino la llaga de su alma. Cristo nos sana de la enfermedad de los pecados, no de las enfermedades físicas, porque en su alma se clavó la espada de la justicia divina. En su alma se clavó la espada de la justicia divina. Amén, aleluya. Y punto número 4 del versículo 21. Por lo tanto, si el Señor decidió sufrir en su alma, dice Pedro aquí que así también debe ser nuestro modelo con el sufrimiento de nuestra alma por las injusticias laborales o las injusticias en el resto de la vida. Entonces la pregunta final es: ¿cómo está enfrentando usted el dolor, estimado oyente? ¿Como Cristo o como un anticristiano? ¿Cómo enfrenta usted el dolor? Para el inconverso, sea religioso, sea que está metido en una iglesia o sea una persona moral, todo sufrimiento es para hacerle reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la vanidad de la vida y prepararse para la otra vida. Ese es el motivo del sufrimiento en el inconverso. El sufrimiento no es para ganarse el cielo, estimado oyente. Eso es un engaño católico romano. Si la salvación fuera por sufrir, entonces, ¿para qué sufrió Cristo? Si usted se pudiera salvar por su sufrimiento, Cristo sufrió en vano. Se hubiera quedado en el cielo, se hubiera ahorrado venir y se hubiera ahorrado el sufrimiento. ¿No cree? Pero no, la salvación no es por sufrir. La salvación es por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Bien, se nos ha ido una vez más el tiempo del programa. Aunque hoy Pedro se ha centrado en un área del sufrimiento humano, lo laboral, el punto es siempre el mismo. Dios ha destinado al convertido a sufrir para un día disfrutar. Amén, aleluya. Hasta aquí, estimado oyente, una vez más, con la enseñanza meticulosa de los versículos de hoy. Hemos sido lo más detallistas posibles. Mucho más se pudo haber dicho de cada tema, pero creemos que con lo dicho de forma detallada ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. Nada más por hoy, estimado oyente. Le rogamos una vez más que en este mes no se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas. Lo necesitamos para continuar enseñando la verdad. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias anticipadas.
Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa de hoy desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.